Buenos días. Buenos días, doctor. María. Jonathan. Sí, doctor. Acá podemos observar un ritmo regular sinusal por la presencia de ondas P. También podemos observar podemos observar que hay una disociación con el QRS. Una disociación con el QRS. Una disociación del Andrónico Rodríguez con el QRS. Una disociación de la Federación de Cocaleros con el QRS. Una disociación de las ondas P con el complejo QRS. Ahí habría sido descrito este lecto, ¿no? Por si no te acuerdas. En la derivación 2 hay un bloqueo auriculoventricular, doctor. Bloqueo auriculoventricular de la acera norte de la calle de Virgasá. Es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, doctor. Ya, Jonathan. Adiós. Brian Escobar. Doctor, acá podemos ver un ritmo regular. Un ritmo regular sinusal, doctor, porque podemos ver las ondas P. Luego Esas son las ondas. Ondas P, doctor. Entonces, un ritmo. Regular sinusal. Gracias. Después el complejo. Ese es el complejo QRS. En la derivación ABR se encuentra a predominio positivo, doctor. El complejo QRS en derivación APR está a predominio positivo. Voy a sacar el eje ya, doctor. Un ratito.
Ya, me permito decirte, así es la vida, amigo. Doctor. Voy a interpretar este texto, ya, porque te va a ser difícil para vos, vamos a perder tiempo. En ABR se ve una onda positiva. Sí, doctor. Habitualmente la primera onda en ABR siempre tiene que ser negativa, doctor. Cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho suele ser la segunda onda positiva. La otra cosa que llama la atención es que la onda T es positiva, doctor. Predominio positivo. En D1 la onda P es negativo, doctor. Negativa. En ABL la onda P es negativa, doctor. Negativa. Entonces, este es un electro mal tomado. Mal tomado, doctor. Mal tomado, porque los han cruzado los cables. Bueno. Elizabeth. Es un ritmo regular. Regular es sinusal. Sinusal, regular sinusal. Un ritmo regular sinusal. Derivación. La onda P, derivación en ABF. ¿La onda P en qué dice? Estoy sacando el eje de la onda P. En derivación 1 es positivo, en ABF es positivo, el eje que está en el cuadrante normal es a más 45 grados porque está... Ya, está bien, está normal. Está normal. El complejo QRS es... en derivación 1 está positivo, en 3, 4 más o menos. En ABF está en 3, 2, 3, 2 positivo. Está en el cuadrante normal porque ya está bien, normal. Está 40 luego me llama la atención porque hay una elevación del segmento ST en ABF. Línea isoeléctrica. Sí, línea isoeléctrica. Y el segmento ST está aquí. ¿Dónde más? Está en derivación 2 y en derivación 2, línea isoeléctrica está aquí. Y el segmento ST está aquí. Y en derivación 3. Línea isoeléctrica. Y el segmento ST está aquí. Entonces, ¿qué concluyes? Que está en derivación 2, 3, ABF. Está en la cara inferior. ¿Qué concluyes que es? Es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. En la cara. En la cara inferior. ¿Qué otra cosa más te llama la atención? Línea isoeléctrica.
segmento ST aquí. Línea isoeléctrica. Segmento ST aquí. La onda T está predomina. Infradesnivel del segmento ST. Sí, doctor, es infradesnivel del segmento ST. En las derivaciones. En las derivaciones D1 ABL. Que representa representa la cara lateral. Entonces, ¿qué hay en la cara lateral? Hay una imagen en espejo sería, doctor. La imagen en espejo. Entonces estamos hablando aquí de lo que se llama un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST inferior y de la cara inferior con una imagen en espejo en la cara lateral. ¿Por qué se produce las imágenes, el infarto agudo de miocardio, el síndrome coronario? ¿Cuál es la base de la lesión? Esto parece ser un tubo que corresponde a lo que es a una imagen, a una representación burda, porque no soy Salvador Dalí, o una representación de lo que es la coronaria. Entonces, en los síndromes coronarios agudos hay dos opciones. Uno es, ¿qué cosa? El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y la otra opción es un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Sin elevación del segmento ST. Son las dos opciones. ¿Por qué se produce un infarto? ¿Por qué se genera una lesión de un síndrome coronario? ¿Cuál es la génesis de la lesión de un infarto, de un síndrome coronario? Por la lesión de la arteria, ya que el trombo puede ocluir la luz de la arteria. Porque se genera en la arteria una enfermedad arteriosclerótica. Se genera dentro de la arteria al principio, ¿qué cosa? Se genera una placa ateromatosa. Una placa ateromatosa que va disminuyendo el lumen de la arteria. Una placa ateromatosa que va disminuyendo el lumen de la arteria. La placa ateromatosa es un depósito ¿de qué? De dólares. Es un depósito de lípidos. De lípidos, fosfolípidos, lípidos, colesterol. Esta es la placa ateromatosa. El tejido subendotelial de un vaso, porque este es el endotelio del vaso, en la parte subendotelial y en la placa ateromatosa, además de tener un depósito de tejido lípido, está rico en un factor de coagulación
es el factor El factor es 7, el factor de coagulación 7. ¿Qué se llama? El factor tisular. Factor tisular, se llama tromboplastina tisular. A ver, repetí. Tromboplastina tisular. Tromboplastina tisular. En este tejido subendotelial de la arteria coronaria, como en esta placa ateromatosa, hay harto factor de coagulación, es el factor de tromboplastina tisular, factor 7. Si por algún motivo, durante un estrés, durante una taquicardia, esta placa ateromatosa se fisura, se rompe, porque esta placa ateromatosa se ha acumulado durante años, entonces adquiere una superficie epitelial lisa, pero se puede fisurar, se rompe. Al romperse, entonces, entra en contacto con la circulación, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Al fisurarse esta placa a la circulación, aparece en contacto con el factor. El factor 7, que es tromboplastina tisular. Ya. Al fisurarse estas cosas, estas placas ateromatosas epitelizadas, ¿quiénes empiezan a acumularse? Se empiezan a acumular el factor de las plaquetas. Las plaquetas. Hay que acabar. El primer paso, una vez que empieza una lesión del endotelio vascular de cualquier vaso, el primer paso, el segundo paso de la hemostasia es la acumulación de las plaquetas. A ver, agregas los pasos de la hemostasia. Hay 4 pasos en la hemostasia, 4 fases de la hemostasia. Cuando se rompe un vaso, hay 4 fases por las cuales se logra la hemostasia, la pérdida de sangre. ¿Cuáles son esas fases? La fase... la primera fase es la vasoconstricción. La fase vascular. La fase vascular, vasoespasmo. Vasoconstricción, vasoespasmo. La fase vascular. La segunda fase... la formación del tapón plaquetario. La fase plaquetaria. Formación del tapón plaquetario. La tercera fase... la coagulación de la sangre. La activación de la cascada de coagulación. Activación de la cascada de coagulación. Y la cuarta fase. De disolución del coágulo. Fibrinolisis. Disolución del coágulo, fibrinolisis. ¿Cuáles son las 4 fases de la hemostasia? Fase vascular, fase plaquetaria, fase de activación de la coagulación y disolución del coágulo, fibrinolisis. Repetí, a ver. La primera fase es el vasoespasmo, la segunda fase es la agregación plaquetaria, la tercera fase es la activación fibrinolítica, la cuarta... Activación de la cascada de la coagulación. Activación de la cascada de coagulación y la cuarta fase es la disolución del coágulo.
Toda vez que existe una ruptura de una solución de continuidad del endotelio vascular, se activa el proceso de la hemostasis. Esa ruptura puede darse por un trauma, pero en este caso ha sido un factor de estrés, porque esta placa ateromatosa en la coronaria es una placa dura. Si el individuo empieza a tener taquicardia, ¿dónde están las coronarias? ¿Dónde están localizadas las coronarias? Las coronarias están localizadas hacia la coronaria derecha, coronaria izquierda del corazón. Sí, pero ¿en qué parte del corazón? ¿En la parte endocárdica, en la parte miocárdica, en la parte epicárdica? En la parte epicárdica. Afuera, en la parte epicárdica están las coronarias. Entonces, cuando un tipo agarra y empieza a correr, ¿cuál es la primera respuesta que uno tiene? Respuesta fisiológica a esa demanda de correr. Una taquicardia. Taquicardia. Y la taquicardia es un estrés, es un movimiento brusco, violento del corazón. Y si yo tengo una placa ahí metida, endurecida, que pone rígida la coronaria, en vez de la coronaria ser elástica, flexible, está rígida, entonces esta placa se va a fisurar. Inmediatamente, una vez que se fisura, se van a acumular la agregación plaquetaria, o sea, las plaquetas. Se van a acumular las plaquetas para tratar de obstruir esa fisura. Al acumularse las plaquetas, estas plaquetas, junto con el factor 7, y los factores activadores de plaquetas, van a activar activan la cascada de coagulación. Van a activar la cascada de la coagulación. Entonces, eso va a significar que se va a formar aquí, se van a acumular, ¿qué cosa? Se va a formar un coágulo. Se va a formar una malla de fibrina. Una malla y ahí se van a acumular, ¿qué cosa? Glóbulos rojos. Y se va a formar, no el plasma, se va a formar un coágulo. Un coágulo. Se va a activar la cascada de la... Se va a activar la cascada de la coagulación. Y ese coágulo va a obstruir, bloquear la luz de la arteria. Va a bloquear completamente la luz de la arteria. El flujo de sangre por esa arteria. Esa obstrucción de esa arteria va a producir un cuadro clínico llamado infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Cuando no sucede esta activación plaquetaria ni formación del coágulo, sin embargo hay una placa ateromatosa, el flujo sanguíneo está está disminuido. Pero no está... Pero no hay obstrucción completa. No está obstruido. Hay flujo sanguíneo disminuido. Y eso produce un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces existe una diferencia fundamental en la fisiopatología de estos dos eventos.
Aquí, por ejemplo, ¿qué ha habido? Aquí ha habido un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. De la cara De la cara inferior. 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 O sea, una vez que empieza, que se obstruye esto, porque se ha fisurado, en las primeras horas hasta las 12 horas, a veces un poco más, se produce ¿qué tipo de lesión? A ver, Brian. Una vez que se ha obstruido esta coronaria, en las primeras dosis se va a producir una lesión, ¿qué daño en el miocardio? Una onda de Brian. Doctor, sí, dígame, tuve un poco de cortes. Elevación del segmento ST, doctor. Tienes mucha interferencia en tu medio. Creo que hay otra persona que está pasando clase, Brian. Lastimosamente, creo que así es la vida. Trata de controlar eso. Luis Nicola. Doctor, una elevación del segmento ST. En las primeras 12 horas hasta 18 horas que se ha producido este fenómeno, en el electrocardiograma se manifiesta como una elevación del segmento ST. Eso que se llama la onda de una onda de lesión, doctor. Una onda de lesión isquémica. Entre las 12 y las 24 horas, ¿qué aparece? Ya producía entonces la lesión isquémica. Que en el electrocardiograma se manifiesta con una depresión del segmento ST. Guacabola. Una onda T negativa. T negativa. En esta derivación. Eso se llama la onda de isquemia. Onda de isquemia. La presencia de una onda T negativa. De ramas simétricas. Después de las 24 horas de persistir este fenómeno de obstrucción, ¿qué se va a manifestar? La necrosis, doctor. En el electrocardiograma, ¿cómo se va a manifestar? Con la onda Q significativa. Con una onda QS. Con una onda QS significativa. Si vos te fijas en este ejemplo, inicialmente el complejo QS tenía una onda elevada, doctor. R elevada. R. Después se ha hecho más chica. Y al final ha terminado haciéndose negativa, doctor. ¿Qué? Negativa. O sea, esta onda R se ha hecho QS. Esa es la progresión hacia de lesión hacia isquemia y necrosis. Esa es la manifestación, la evolución de una obstrucción del flujo coronario, una obstrucción total. Cuando no interviene nadie y cuando esta obstrucción se organiza y obviamente nadie interviene.
Esas son las manifestaciones electrocardiográficas. Acá, en el electrocardiograma, no va a haber, en el electrocardiograma, no va a haber nunca una de lesión. No va a haber elevación del segmento ST. Puede haber un segmento ST infradesnivelado. Puede haber una onda T negativa. Puede haber un segmento ST rectilíneo. Cualquier cambio, cualquier modificación del electrocardiograma, cualquier otra modificación, cualquier otro patrón, pero no una elevación, doctor, del segmento de la onda R que genera la onda de litio. Del segmento ST, no es la onda R. Del segmento ST. El momento en que hay elevación del segmento ST automáticamente se cataloga como infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Eso implica que existe una obstrucción total de la luz de la arteria o del lumen. De la arteria pudenda, ¿no? De la arteria coronaria, doctor. Cuando hay cualquier otro evento, cualquier otro hallazgo electrocardiográfico, implica que no hay una obstrucción. Hay una obstrucción, pero es una obstrucción parcial, crítica, pero no es completa. Y eso se llama infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Eso es importante porque a esta persona, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Identificar si hay elevación del segmento ST. Indudablemente por los hallazgos como en este electrocardiograma. Pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer como tratamiento? Es lo primero que tienes que pensar. Identificar primeramente lo que sería la arteria que está obstruida para poder quitar la obstrucción con medicación. Eso, amigo. Lo primero que tienes que pensar que es anticoagulantes, desobstruir la arteria, doctor, abrir la arteria. Lo primero que tienes que pensar en eso, porque tienes solamente 12 horas, doctor. Idealmente 3, 4 horas antes de que esta onda de lesión termine en una isquemia o termine en una necrosis, donde ya no hay nada que hacer. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, cuando ves este electrocardiograma con elevación del segmento ST, es en abrir esta arteria, abrir esto. ¿Qué vas a tener para eso? Anticoagulantes, doctor. Guacabola. Mónica. Angioplastía, doctor. Angioplastía, un procedimiento
de cateterismo de angioplastía. Eso es cierto, angioplastía. Lastimosamente, no todos los hospitales, no todos los lugares tienen laboratorios de hemodinamia para hacer angioplastía coronaria. Angioplastía, se mete un balón por acá, se infla el balón y ¡pum!, se hace angioplastía. Pero podemos hacer uso de otro elemento que se llama la Angioplastía. También. Angioplastía. ¿Cuáles son los pasos de la Fibrinolíticos, doctor. fibrinolisis? ¿Cuáles son los pasos de la hemostastia? Los De la cuatro pasos, hemostasia ¿cuáles son? es vasoconstrucción, Fase después vascular, fase vascular, la fase plaquetaria, la activación de la cascada de coagulación y fibrinólisis o disociación del coágulo. o sea, el cuerpo humano va a generar, ante la ruptura de esta superficie endotelial, va a generar un tapón plaquetario, un tapón de coagulación, un coágulo. Y varias horas después, muchas horas, se va a activar la última fase de la coagulación que se llama La fase fibrinolítico o la fibrinolisis. disociación. La fibrinolisis. Y va a tratar de... ¿Qué hace la fibrinolisis? Disociación del coágulo. Disuelve Va a la deshacer- malla de fibrina y va a rompe deshacer el el coágulo. Eso va a suceder, pero va a suceder una vez, muy tarde, una vez que ya se ha producido la necrosis, doctor. del tejido. La necrosis del miocardio. Entonces, en las primeras horas, cuando todavía está con imagen de lesión, vos tratas de De desobstruir, deshacer el coágulo. disolver el coágulo para restaurar el flujo.
Hola, Hola, doctor. ¿con quién estaba hablando? Mónica. Entonces, lo que tienes que tratar de hacer en las primeras horas, en las primeras 12 horas, idealmente en las primeras, Disolver el coágulo. idealmente en las primeras ¿cuántas horas de evolución de un infarto? 12 horas, doctor. Pero No, no. idealmente, lo más ideal, lo perfecto, lo hermoso, lo lindo, es que abras la arteria en las primeras. En las primeras 3 horas, doctor. 2 a 4 horas. 3, 4 horas de presentado un infarto. Para que esa imagen, esa onda Para que no vaya una lesión, para que no aparezca una lesión. Para que esa onda de lesión no avance a una isquemia. Menos a una necrosis. Para eso haces angioplastía o administras fibrinolíticos. ¿Qué fibrinolítico conoces? Los estreptoquinasas. Más antiguo que mi persona, y por eso te puedo decir que es antiquísimo. La fibrinolisis, ¿qué implica? Fisiológicamente, la fibrinolisis, ¿qué implica? Fisiológicamente, estas son proteasas en el cual van a ¿Qué actuar. proteasas? En el cual estas van a actuar de forma directa en el plasminógeno. ¿Qué? A ver. La fibrinolisis fisiológicamente significa la conversión la conversión de fibrina, no, perdón, la degradación de fibrina o fibrinógeno. Ese es el resultado de la fibrinolisis. La fibrinolisis empieza con la conversión del plasminógeno en fibrina. En plasmina, doctor, perdón, plasmina. En plasmina. Y la plasmina es una enzima que degrada los filamentos de fibrina. Que están aquí, la malla de fibrina. La plasmina. La fibrinolisis consiste en la activación, en la conversión del plasminógeno en plasmina. Ese es el elemento fisiológico de la fibrinolisis. Farmacológicamente, entonces, ¿qué puedes dar? Puedo dar activador tisular del plasminógeno. Activador tisular del plasminógeno. O sea, le estás dando a la circulación una cantidad importante de medicamento que va a activar, va a convertir el plasminógeno en plasmina. En plasmina. En las fases iniciales de la formación del coágulo. Porque en condiciones fisiológicas normales se forma el coágulo, se forma el tapón plaquetario, el tapón del coágulo, y horas después recién se activa el plasminógeno. No es que se forme el coágulo y ese ratito se activa la fibrinolisis endógena, sino deben permitir que exista un proceso de reparación y después recién se activa la fibrinolisis. Pero al darle TPA en forma exógena, estás activando estás convirtiendo el plasminógeno en plasmina. Y eso va a
va a disolver el coágulo en fibrina. Y va a restablecer el flujo, doctor. el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo. El activador tisular del plasminógeno se llama alteplasa. Molecularmente, genéticamente, han hecho otros dos moléculas que también se usan. ¿Cuáles son? Zeteplasta. ¿Qué cosa? Tenecteplasa y la reteplasa. Tenecteplasa y reteplasa. Tenecteplasa y reteplasa. Entonces, esos tres son, ¿qué son? Son fibrinolíticos, doctor. Medicamentos que tratan de disolver el coágulo para restablecer el flujo sanguíneo coronario lo más antes posible. Brian. Doctor. ¿Has comprendido? Sí, doctor. En este caso, aquí hay obstrucción de la arteria. No, doctor, solamente hay una obstrucción parcial. Hay una disminución crítica del lumen, una obstrucción parcial del lumen de la arteria con una disminución del flujo sanguíneo. Sí, doctor. Esta disminución del flujo sanguíneo produce un desbalance entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Sí, doctor. Isquemia. Y eso obviamente a veces produce lesión, isquemias transitorias, que producen un cuadro que se llama ¿qué cosa? ¿Se refiere a la onda T invertida simétrica, doctor? Clínicamente, cuando tengo un desbalance entre el aporte que se llama DO2, entre el DO2, el aporte de oxígeno al miocardio, y el consumo de oxígeno al miocardio que se llama BO2. Dolor, doctor. Angina. ¿Qué va a producir? Angina precordial, doctor. Se llama angina de pecho. Angina de pecho. Angina de pecho, estable, inestable. Cuando hay un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno porque hay una disminución del flujo sanguíneo, entonces va a haber lo que se llama un dolor de pecho, angina. Sí, doctor. Y manifestaciones electrocardiográficas diversas, pero que no son... Elevación del segmento ST, doctor. Incluso el electrocardiograma aquí puede ser completamente... ¿Normal, doctor? Normal. Pues cuando tengo este diagnóstico de repetir. Infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento OST, doctor. ¿Qué es la principal función que tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? Es ver es aumentar el flujo, doctor. Aumentar el flujo. Y medir la obstrucción, doctor. La obstrucción completa. Impedir que se obstruya. Completamente la arteria coronaria. Impedir que se obstruya. Para impedir que se obstruya y que aumente el flujo, ¿qué puedo hacer?
Angioplastía, doctor. Angioplastía. O sea, agarrar y meter un balón y romper esta placa, abrir esta arteria. ¿Qué se llama eso? Angioplastía, doctor. Angioplastía. A pesar de eso, y si no puedo hacer angioplastía, ¿cómo puedo impedir que se obstruya? Para que se obstruya, ¿qué tiene que generarse? Una lesión, doctor. ¿Qué tiene? Si se produce una lesión, se va a activar la fase vascular, la fase plaquetaria, la activación de la cascada y la disolución del coágulo. Debo impedir que se Entonces, produzca la coagulación. para que se impida, para impedir que se obstruya esta coronaria, voy a hacer plastía. Sí. Y además tengo que dar, ¿qué cosa? Fibrinolíticos, doctor. Puede ser activador. ¿Para qué quieres dar fibrinolíticos? Aquí hay coágulo. No, doctor. Entonces, ¿qué? Antiagregantes puede ser, doctor, para que no se agregue. Tengo que evitar que se Que las forme plaquetas. un coágulo. Entonces Sí, tengo doctor. que dar Antiagregantes, doctor. antiagregante. ¿Qué antiagregantes conoce? Antiagregantes plaquetarios. La aspirina, doctor. Aspirina. ¿Qué otro agregante conoces? Supongo que estaban escribiendo en un papelito el resto, ¿no? De vagos. Doctor, la aspirina. El resto de los alumnos está escribiendo en un papel o está escuchando, porque su mente es menos que la de un pollo. Estamos escribiendo, doctor. Estamos escribiendo. Sí, doctor, estamos escribiendo. Antiagregantes plaquetarios, aspirina, Brian, ¿qué otro? Clopidogrel, doctor. Clopidogrel, ¿qué otro? Elizabeth. Doctor, puede ser heparina, enoxaparina. A ver, hermosa, bella, ¿de qué estoy hablando? ¿Anticoagulantes o antiagregantes? Antiagregantes, doctor. Entonces, ¿para qué metes los anticoagulantes? ¿En qué fase estoy? En la fase... En los antiagregantes, ya había mencionado aspirina, clopidogrel. Sería apsiximab. Apsiximab, esos son los antiagregantes plaquetarios. Antiagregantes plaquetarios actúan a nivel de la fase de la hermosa verdad, de la fase plaquetaria. De la fase plaquetaria. Gracias. Después puedo dar ¿qué cosa? Lo que has dicho. Después de la fase plaquetaria, ¿qué viene? Sería, doctor, sería la heparina, la enoxaparina. ¿Qué se llama? Que son trombolíticos, o sea, para me libre, carajo. ¿Qué no? ¿Qué es la heparina? Anticoagulante, doctor. Estamos hablando de trombolíticos. Amiga. De antiagregantes estamos hablando. Ya hemos pasado de los antiagregantes, hemos pasado a los anticoagulantes. Esos son pues anticoagulantes. Son farmacologías diferentes. ¿Qué anticoagulantes conoces? La heparina, doctor, el anticoagulante. La heparina, ¿qué tipos de heparina conoces?
La heparina de bajo peso molecular. ¿Y cuál más? La heparina fraccionada. La heparina fraccionada, pues se llama esta. ¿Qué se llama esto? De heparina de bajo peso molecular. La heparina sódica se llama heparina no fraccionada. Las heparinas hay dos formas, heparina no fraccionada y heparina fraccionada llamada heparina de bajo peso molecular. Vas a dar anticoagulantes. Anticoagulantes de acción sistémica y uso endovenoso. Hay también anticoagulantes de uso por vía oral. Por vía oral, que no tienen lugar en el manejo de estas circunstancias, excepto que haya otras patologías. No vamos a hablar de los anticoagulantes orales porque voy a trastornarme más con usted. Entonces, estos dos tratamientos son fundamentales. ¿En qué situación? Cuando hay un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Para evitar que haya obstrucción de la arteria coronaria. Indudablemente, en esta circunstancia, una vez abierta la arteria, una vez administrado el fibrinolítico, persiste la posibilidad de formación de un coágulo, de una agregación plaquetaria. Entonces, estos medicamentos también hay que administrar a estos pacientes. Hay que también dar antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Jonathan. También tenemos que dar fibrinolíticos, doctor. ¿A quién quieres dar fibrinolíticos? A un paciente que tiene infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Sí, tienes que dar fibrinolíticos, pero lo que estoy diciendo es, después de dar fibrinolíticos, después de hacer angioplastía, persiste el estado de hipercoagulabilidad en esta zona, porque no siempre todo se limpia. Entonces, a estos pacientes bien hay que dar, ¿qué cosa? Anticoagulantes orales. Ave María, la purísima, carajo. ¿No ves la pantalla? Agregantes plaquetarios, doctor. ¿Y qué más hay que dar? Anticoagulantes. Hay que dar antiagregantes y anticoagulantes, como la las heparinas, doctor. Heparinas, dos formas. Pues ya aprende, pues, aprende, hazme feliz, por favor. Las dos formas, doctor, la heparina fraccionada y no fraccionada. Heparina no fraccionada y la heparina fraccionada, que se llama heparina de bajo peso molecular. A ver, repetir. Heparina no fraccionada. Heparina no fraccionada o de... Se llama heparina sódica. Sódica. Heparina de bajo peso molecular. Heparina de bajo peso molecular. Esas son las heparinas fraccionadas. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, este tratamiento con antiagregantes y anticoagulantes hay que dar a los dos grupos de pacientes. Indudablemente, tienes que dar otras medicaciones, ¿no? Sí, doctor. El síndrome coronario, en la osteopatología de la lesión isquémica,
se basa en un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno. Entre el aporte y el consumo de oxígeno. O hay muy poco aporte o hay un consumo excesivo. O hay muy poco aporte o hay un consumo excesivo. Muy poco aporte sucede cuando existe una disminución del flujo sanguíneo. Sí. Este muy poco aporte lo voy a corregir con estos tratamientos señalados. ¿Y con qué más? Este muy poco aporte, bajo aporte de oxígeno es por la parte mecánica. Pero tienen que recordar que la circulación coronaria tiene colaterales. Está conectado el territorio de la coronaria descendente anterior con ramas de la circunfleja. O sea, hay territorios colaterales, hay arterias colaterales, hay flujo sanguíneo colateral. Farmacológicamente, ¿cómo yo puedo aumentar el aporte de oxígeno? Con vasodilatadores, doctor. ¿Cómo? La nitroglicerina, los nitratos. Nitratos, nitroglicerina, nitroglicerina. Entonces a los dos le puedo dar nitratos, nitroglicerina. Nitroglicerina por vía endovenosa o nitratos por vía oral, el mononitrato de isosorbide, el dinitrato de isosorbide, el isordil. Nitratos. Los nitratos vasodilatan el lecho vascular y pueden aumentar el flujo sanguíneo coronario a través de las colaterales y pueden aumentar el aporte de oxígeno. Los nitratos, a dar en los dos grupos de los pacientes, tanto en este grupo como en este grupo. Los nitratos. ¿Qué más puedo hacer? Hay un desbalance entre el aporte y el consumo. Un consumo excesivo de oxígenos, ¿cómo yo puedo disminuir? Podemos dar beta bloqueantes para disminuir el consumo de oxígeno. Beta bloqueadores. En los dos hay que dar beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción del corazón, van a disminuir el consumo de oxígeno. Siempre que existe una patología cardíaca, siempre que existe una enfermedad cardíaca de cualquier naturaleza, en este caso estamos hablando de una cardiopatía isquémica, siempre que existe una enfermedad cardíaca de cualquier naturaleza, Chagas, valvulopatías, miocardiopatías, una de las manifestaciones primordiales de la falla cardíaca es la disminución, es el trastorno de la función cardíaca, ¿no? Sí. ¿Cómo mides la función cardíaca? ¿Cómo valoras la función cardíaca? ¿Qué hace el corazón? Podríamos medirla con una prueba de estrés. ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hace fisiológicamente tu corazón? Secreta. ¿Qué hace el corazón? ¿Qué función está cumpliendo? ¿Qué está haciendo en este momento tu corazón?
¿Qué está haciendo el Bombeando corazón? sangre. Bombeando sangre. Sangre, sí. Está bombeando sangre. Está impulsando un líquido que se llama sangre. Sí, sí, doctor. Obviamente, el masista que está en la Roma esquina Ayacucho, cuando le digo, ¿qué hace tu corazón? Bombea sangre. Me vas a responder. Pero vos, como buen estudiante de medicina, me vas a decir que el corazón lo que hace es esa acción de bombeo de sangre, ¿cómo se mide? A través del gasto cardíaco, doctor. Genera un gasto cardíaco, genera un volumen sistólico. Entonces, cuando te digan qué función está cumpliendo el corazón, está generando un gasto cardíaco. No está bombeando sangre. Bueno. Sí, doctor. Genera un gasto cardíaco, un flujo sanguíneo, un volumen sistólico. ¿Qué va hacia dónde? ¿Qué va a dónde? A todo el puto cuerpo. A todo el cuerpo, doctor. Cuando un corazón está enfermo, con miocardiopatía chagásica, cardiopatía isquémica, valvulopatía, con cualquier cosa, genera una falla en la función del órgano. Y en el corazón esa falla se manifiesta con una disminución del gasto cardíaco. Bombillo de sangre, del bombillo del de sangre. Gasto cardíaco, doctor. Una disminución del gasto cardíaco, amigo. Cualquier patología cardíaca que termina produciendo falla cardíaca se asocia a disminución del gasto cardíaco. Del gasto cardíaco. Que en la ecocardiografía se llama fracción de eyección del ventrículo izquierdo. He ido a persignarme 3 veces para tener paciencia con ustedes. Cuando yo digo el paciente está con insuficiencia cardíaca, fisiopatológicamente eso implica que ha disminuido el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, el bombillo de sangre. ¿No? Sí, doctor. El órgano reacciona ante una disminución del gasto cardíaco. ¿Y de qué forma reacciona? Tu músculo bíceps. No, había sido la próstata. El riñón, doctor. El riñón. Cuando el corazón genera menos flujo sanguíneo, menos gasto cardíaco, le llega menos flujo sanguíneo al riñón. Y el riñón reacciona. ¿Qué activa el riñón? El sistema de renina, angiotensina, aldosterona. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. La primera parte de ese sistema, renina, angiotensina, ¿qué es lo que hace? No sé, doctor.
¿Qué es lo que hace el sistema renina-angiotensina? Convierte el Brian. Doctor, regula la presión arterial, es un vasoconstrictor. Es correcto lo que dices, pero me gustaría que tengas conocimiento de cómo actúa para que sepas qué es lo que hace. El sistema renina-angiotensina convierte el angiotensinógeno en angiotensina, doctor. 1 y 2. Sí, 1 y 2. Ah, ya, sí, ¿no? Recién te acuerdas, ¿no? No estaba seguro. La angiotensina 1 y 2, ¿qué hacen? Vasoconstricción, doctor. Vasoconstricción. Esa es la respuesta a una disminución del flujo sanguíneo al riñón. La generación, la activación del sistema renina-angiotensina. Conversión del angiotensinón en angiotensina 1 y 2. Y generación de vasoconstricción tratando de aumentar la presión. La vasoconstricción, ¿qué cambio produce en la función cardíaca? La vasoconstricción en la función cardíaca, doctor, va a disminuir la luz de la arteria. La vasoconstricción implica eso, pues una disminución de la luz de todas las arteriolas. Sí. Al disminuir la luz de todas las arteriolas, aumenta la presión arterial. Las arteriolas son vasos de resistencia. Sí, doctor. Entonces, ¿qué va a aumentar? Aumenta la resistencia. Resistencia. Aumenta la resistencia periférica. ¿Sí? Resistencia vascular periférica. Resistencia vascular sistémica. Aumenta la resistencia vascular periférica. Sí, doctor. Y bajo la acción de las angiotensinas 1 y 2 se produce vasoconstricción y aumento de las resistencias vasculares periféricas. ¿Y qué efecto va a tener el aumento de la resistencia vascular periférica sobre el corazón, sobre la función cardíaca? Aumenta el gasto cardíaco, doctor. Ave María la Purísima. No sé, doctor. Aumenta la fuerza de contracción y no. El corazón debe aumentar su fuerza contráctil para vencer esa resistencia y mantener el gasto cardíaco. ¿Qué debe hacer? Aumentar la fuerza de contracción para vencer la fuerza de resistencia, la presión de resistencia, doctor. Para vencer la resistencia vascular. Al aumentar la fuerza de contracción contráctil, la fuerza de contracción, ¿qué está aumentando? El gasto cardíaco, doctor. La demanda de oxígeno, no. Cuando vos trabajas más, ¿qué tienes que consumir? ¿Más oxígeno. Más oxígeno, doctor. Más oxígeno. Entonces, cuando el corazón tiene que contraerse con más fuerza, ¿qué consume más? Más oxígeno, doctor. Más oxígeno, pues hay un aumento del consumo de oxígeno. Entonces, al yo romper el circuito vicioso de vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica, aumenta de la fuerza contráctil y aumento del consumo de oxígeno, voy a restablecer el equilibrio entre la
demanda y el consumo de oxígeno, doctor. Bueno, esta es la oferta y el consumo, no es demanda. Oferta y el Esto es consumo. delivery. ¿Sabes lo que tendrías que hacer? Lo que tendrías que hacer. Esto es una letra en inglés. ¿De dónde han salido los delivery? ¿Qué es delivery? Oye, ¿qué es delivery? Oferta, doctor. Llevar, ¿no es cierto? Delivery. A eso dedicar, a llevar anticucho. Aquí es delivery de oxígeno, o sea, lo que está ofertando oxígeno. Este VO2 con un puntito aquí se llama consumo de oxígeno. Si yo disminuyo el consumo de oxígeno, voy a equilibrar contra la no demanda, sino el delivery de oxígeno. Entonces, para romper esa situación de vasoconstricción, ¿qué puedo dar? Doctor, para romper la vasoconstricción Generada por la conversión de angiotensina, angiotensinógeno y angiotensina 1 y angiotensina 2 y que produce vasoconstricción, ¿qué le puedo dar? inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ARAS, IECAS y ALAS. Inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Sí. ARAS, doctor, o IECA. IECAS, pues, inhibidores de la Enzima convertidora de angiotensina-aldosterona. o los ARAS, doctor. ¿qué se llaman los ARAS? ¿Qué son los ARAS? No recuerdo, doctor. Antagonista de los receptores de angiotensina. Antagonista de los receptores. A ver, repetí. Antagonista de los receptores de angiotensina, doctor. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos beta bloqueadores se dan a los dos grupos de individuos. Los vasodilatadores periféricos se dan a los dos grupos de individuos. La fisiología de la lesión coronaria es más o menos igual en los dos, excepto que con elevación del segmento ST hay una obstrucción de la coronaria. Una obstrucción de la coronaria generada por un tapón mucoso, un tapón de coagulación, un tapón de coagulación.